tener un seminario sin hablar de uno de los atributos más importantes de la vainilla, ¿verdad? Esta plática va a estar desarrollada por 4 aspectos. Una introducción, una pequeña introducción y una pregunta. ¿La vainilla es el aroma de la felicidad? Vamos a ver por qué, de dónde surge esa pregunta. Me encanta poder estar en este seminario con gente tan apasionada, tan comprometida. Yo creo que tenemos el virus de la vainilla, ¿verdad? Por eso estamos acá. Y voy a tocar de una manera muy superficial lo que es el origen del aroma natural de la vainilla, porque sé que es una audiencia muy general. No puedo hablar de cosas muy técnicas, muy químicas, porque me pidieron que sea una plática que pueda ser entendida por todo el mundo. O sea, yo sé que hay investigadores, me van a disculpar si no lo toco a profundidad, pero también hay estudiantes, hay productores, hay ama de casas. Entonces quiero que esto resulte interesante y productivo para todos. Y también vamos a ver cuáles son las acciones como equipo de investigación que estamos actualmente desarrollando para rescatar este cultivo que es una herencia, ¿verdad?, de nuestros antepasados. Bueno, otra pregunta más. ¿El amor a primera vista existe? Bueno, tal vez entre personas sí suceda, ¿verdad? Pero al momento de seleccionar particularmente algo que vamos a consumir, se requiere más que el alimento sea bonito o sea atractivo a la vista, ¿sí? Necesitamos usar nuestros sentidos para la selección de un alimento que vamos a consumir. Entonces, usamos los 5 sentidos que tenemos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sin embargo, el olfato es uno de los sentidos sumamente importantes para la decisión de un producto, y en este caso, la vainilla. Aunque sabemos, ya la doctora Cano nos explicó que originalmente la vainilla no fue usada por los atributos aromáticos, sino por la parte medicinal. Ese fue el primer uso que se le dio a la vainilla, ¿no? La parte medicinal. Bueno, vamos a hablar un poquito del olfato porque en esta plática vamos a ver el aroma. Es un atributo que vamos a tocar en esta ocasión. No voy a hablar del flavor. ¿Qué es el flavor y cuál es la diferencia con el aroma? El flavor nos implica otro sentido además del olfato. Nos implica el sentido del gusto y también el tacto, porque implica aroma, sabor y la sensación kinestésica que nos produce el alimento o el producto que nosotros tenemos en nuestra boca. Entonces, flavor sí es un término que podemos usar en español. Antes pensábamos que nada más era en inglés, ya está aceptado en el diccionario de la Real Academia. Entonces, el olfato es sumamente importante porque es el sentido que nos va a permitir evaluar si un producto nos gusta o no por su olor. Esto es para que el producto pueda generar un estímulo en nuestro olfato, necesita estar en un estado gaseoso. Entonces los compuestos volátiles son compuestos que están en estado gaseoso cuando están a temperatura ambiente. Estos deben de conectarse con nuestros sensores receptivos y deben de embonar. Por eso es muy importante la estereoquímica de la molécula que genera este olor o ese aroma. Va a unirse a estos receptores, van a generar unas señales nerviosas que se van a conectar con nuestro bulbo olfativo. Posteriormente va a haber un procesamiento en nuestro cerebro a esa respuesta de ese estímulo olfativo. Entonces nosotros podemos ya tener en nuestra memoria una memoria olfativa. Entonces es uno de los sentidos más primitivos. Se han hecho estudios donde se ha visto que es posible que los bebés aún en la autogenia, es decir, donde durante el desarrollo dentro del vientre de la mamá, ellos ya estén desarrollando el sentido del olfato. Entonces el olfato nos puede generar emociones o sensaciones de desagrado o no, o de agrado, ¿verdad? Cuando hablamos de aroma, estamos hablando de la sensación agradable que nos ocasiona este olor, ¿verdad? Entonces, el aroma, la sensación agradable, es uno de los atributos de calidad más importantes en la selección de un producto. Es el primero percibido. Fíjense que se percibe hasta antes que la vista.
La doctora Rebeca nos mencionó cuánto Papantla se llama o era nombrada como la ciudad que aromatiza el mundo, porque se percibía el olor a kilómetros, ¿verdad? Antes, cuando pasamos por una panadería cerca, a veces no vamos pensando en comprar pan porque vamos al banco, vamos a buscar a los hijos a la escuela, pero de repente nos llega un olor y entonces nos hace reaccionar y a veces nos da hambre, se nos antoja. Aun cuando no ves el alimento o el producto, entonces es un atributo muy importante y es un atributo decisivo en la selección del producto. Ahora, ¿por qué llamo a esta parte de la plática la vainilla es el aroma de la felicidad? ¿Sí? Si vimos que funcionaba como medicina, entonces como aroma, como un atributo, usando el sentido del olfato, nos puede generar qué tipo de emociones. Entonces yo me di a la tarea al inicio de este año, me preocupó mucho la situación de la pandemia como a todos. Nos vino a cambiar la vida, nos vino a cambiar la forma de hacer las cosas. Y a mí como investigadora me preocupó mucho la situación de la vainilla. Yo me preocupé en el sentido de que, sinceramente, la vainilla es un producto gourmet, es un producto caro. En una situación de crisis difícilmente va a ser comercializado con tanta facilidad, aun cuando hay demanda. Entonces me puse a ver cómo podía la vainilla ser efectiva para el COVID, cómo pudiéramos participar contra esta pandemia. Entonces me puse a hacer una revisión bibliográfica y encontré estos antecedentes que quiero compartir con ustedes. Por eso yo espero no desanimarlos si esperaban otro tipo de plática, pero bueno, quiero empezar con esto. Tenemos antecedentes donde muestran que la vainilla fue llevada a Europa y era usada como un estímulo, como una tisana, para poder calmar la ansiedad, la desesperación y la histeria, ¿sí? Hay otra investigación que fue elaborada por Warren, que él midió el efecto que genera el aroma de las vainas comparado con el aroma de los cítricos, particularmente con la clementina. Entonces, él midió este efecto y él pudo ver que la vainilla junto con la clementina generaban esa sensación de felicidad y en el caso de la vainilla, a diferencia de la clementina, era un estimulante. Bueno, por otro lado, Marnier en el 2005, yo estaba terminando la tesis de doctorado, yo recuerdo bien esa noticia en Europa. Ellos trabajaron el efecto del aroma vainilla en las incubadoras, pero no utilizaron vainilla natural, ellos lo trabajaron con vainillina de síntesis, aromatizaron las incubadoras para poder medir el efecto que tenía en la muerte por muerte de cuna, la apnea, que los niños se quedan dormidos cuando nacen prematuramente, no desarrollan correctamente su sistema respiratorio. Entonces, ellos evaluaron, vieron que las incubadoras aromatizadas con este aroma en particular disminuía el 36% de estas muertes de cuna. Bueno, la explicación fue que los bebés cuando percibían el aroma vainilla hacían un movimiento de succión de sus labios. Esto hacía que sus músculos faciales se activaran y entonces mejoraran la respiración, ¿verdad? Esa era la explicación que dio. Por otro lado, también Rataz pudo evaluar que el olor vainilla en los bebés puede calmarlos y puede calmar algunos dolores. Entonces, ¿por qué los bebés? Porque se ha desarrollado, se ha visto que el sentido del olfato es muy activo y es mejor cuando se es niño. Conforme la edad, conforme vamos creciendo, el olfato va disminuyendo, ¿sí? Thiel, por otro lado, también pudo evaluar el aroma vainilla como analgésico para los bebés, ¿no? Y Morrison, fíjense, este es un estudio muy interesante, porque él evaluó el efecto del aroma y la música en una tienda, o sea, ya es una aplicación de mercadotecnia. Entonces, evaluaron cómo puede influir
el aroma de un lugar, de una tienda, para favorecer la comercialización. Y entonces ellos vieron que el aroma vainilla, igual que la música, tenían el mismo efecto. Entonces las personas se sentían a gusto, sin saber por qué, pero les generaba ese placer de estar más tiempo en esa tienda. Estás más tiempo, la probabilidad de comprar, pues, es mayor. ¿Estás contento? Pues vas a comprar, ¿verdad? Entonces, este aroma en particular ha sido muy valioso, muy usado para poder también usarlo en mercadotecnia. Actualmente existen ya marcas olfativas. Ahora ya no es suficiente una marca o un logotipo o un eslogan. Ahora ya hay marcas olfativas. Y miren, este fue un experimento también en Las Vegas, donde pusieron aroma vainilla y entonces aquí promovió que la gente apostara mayor tiempo. Entonces, esa sensación de bienestar que nos genera el aroma vainilla ya lo he demostrado en diferentes estudios. Y esto se ha servido para diseño de aromas en hoteles boutique, en tiendas de ropa, en casinos, en algunos lugares donde pues se dedican al comercio. Entonces, el aroma vainilla es uno de los aromas más usados para tal fin. Y fue en México en el 2018 donde se lanzó la primera marca olfativa, ¿sí? Esta fue por Play-Doh. Cuando nosotros revisamos los descriptores aromáticos de esta plastilina que adoran los niños, el primer descriptor, ¿cuál creen que es? Vainilla, ¿sí? Entonces, la reina de los aromas, vainilla. Entonces, por eso yo le nombré a este capítulo vainilla, el aroma de la felicidad. Entonces podemos ver que el aroma vainilla es reconocido universalmente como un olor agradable, utilizado de referencia en muchos estudios realizados en la evaluación fisiológica, psicológica y conductuales que el aroma produce en los seres humanos. Es un aroma de referencia. Desgraciadamente, el compuesto de referencia mayoritario, pues es vainillina de síntesis, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo pudiéramos nosotros aportar esto para los efectos colaterales del COVID? Entonces yo tengo sobrinos a quienes amo mucho, que son doctores, trabajan cirujanos, pues, mi hermana quimera, mi cuñado, están en ese medio de la medicina. Y dije, ¿cómo podemos hacer? No quiera que se realizaran los pedidos, se cancelaran las compras de vainilla en otros países por esta situación. Entonces yo contacté a varios hospitales y ahí está Adriana que no me dejara mentir. Yo pedí ayuda al sector productivo y yo dije, yo quiero hacer este experimento que tal vez suena loco, pero yo necesito contar con el apoyo de ustedes para muestras de vainilla porque yo quería probar el aroma de vainilla natural. Entonces, puertas y lancé esta hipótesis, ¿no? El aroma vainilla dispersos en los hospitales puede contribuir al estado anímico del personal, incluyendo los pacientes, pero bueno, después los pacientes nos dimos cuenta que pierden el olfato, ¿sí? Entonces, sí, yo dije, si al menos el personal que trabaja allí, los doctores, las enfermeras, pueden sentir esa sensación de serenidad, de sentirse bien por oler ese aroma, puede entonces generar o disminuir o contrarrestar en algo el estrés. Bueno, pues eso es una hipótesis. Yo intenté contactarme con los directores de los hospitales aquí. Tuve la oportunidad de que una de mis familiares pudiera meter o aromatizar el lobby, la entrada del hospital, con un difusor que yo le pedí que consiguiera y le di el extracto. Entonces, ella lo hizo y después de un tiempo me dijo, me están preguntando los doctores que qué pasó con el difusor, porque ya no lo pongo. Pero ya no fue posible continuar con el proyecto porque yo como científica yo necesito medir puntualmente las respuestas. Yo necesito aplicar una metodología para medir eso, que esas respuestas no sean sesgadas, sino que sean realmente verídicas y confiables, ¿no? Entonces me dijeron en uno de los hospitales que
que sí podían, pero que yo tenía que estar yendo a hacerlo. Entonces, se nos complicó mucho. En abril fue una locura aquí con lo de la pandemia. Entonces, no pudimos empezar este proyecto, pero yo lo dejo aquí, lo pongo a disposición si alguien se interesa. Yo diseñé las encuestas para poder aplicarlo en otro momento o en otro lugar o en otra situación. Un dentista a lo mejor, ¿verdad? Porque luego vamos y nos ponemos nerviosos para ir al dentista, a lo mejor en las salas de espera vamos a evaluar ese. No sé, a lo mejor estoy loca, pero yo consideré que pudiera ser algo interesante. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el origen del aroma natural de vainilla. Ya lo sabemos, aquí los que estamos reunidos sabemos que viene del fruto orquídea, ¿sí? Hemos hablado también que la más importante, la más comercial, la que se vende en mayor cantidad es Vanilla planifolia. En un 95% del comercio mundial es Vanilla planifolia. Estas vainas beneficiadas, una vez ya que ya están listas para ser comercializadas, pueden tener hasta 250 o más compuestos volátiles. Eso va a depender mucho del método que se utilice para su análisis. Hasta ahorita se han podido generar evidencia que existen 30 precursores aromáticos, es decir, de todos estos volátiles que se encuentran en las vainas beneficiadas, 30 de estos compuestos se forman durante el desarrollo del fruto, es decir, después de la polinización. Entonces tenemos que la vainilla, el aroma natural de la vainilla es un aroma único, es un aroma complejo, está dado principalmente por compuestos que derivan de la ruta de los fenilpropanoides. Estos compuestos ya han sido evidenciados por estudios de olfactometría que generan atributos muy particulares. Entonces aquí subrayé algunos en amarillo de los atributos que estos compuestos pueden generar de manera importante. Bueno, esto para mí es importante comentarlo porque yo sé que hay productores escuchando y bueno, nosotros en México tenemos ya un decreto para fecha de corte que después yo sé que fue modificado para el 10 de diciembre. Y este decreto era para evitar el robo de los frutos que fueran cortados con una madurez muy temprana o frutos inmaduros. Sin embargo, nosotros en México tenemos diferentes regiones de producción de vainilla. No en todas las regiones la floración es simultánea. Yo me he dado cuenta que Veracruz normalmente nos lleva un mes de adelanto con respecto a Oaxaca, ¿sí? Entonces tenemos periodos de floración que van desde marzo hasta mayo, dependiendo del año. A veces hay años que es más tardía que otros. Entonces, ya hay información, ya hay evidencia, ya están los estudios de Palama, por ejemplo, donde él pudo medir la evolución de los precursores aromáticos en la vainilla de planifolia de la isla La Reunión. Sin embargo, a mí me interesaba mucho hacerlo en México y esto lo desarrolló un estudiante de maestría, Anilú. Lo que hicimos fue marcar plantaciones en Veracruz y en Oaxaca y polinizar las flores y llevar un control del desarrollo de los frutos. Por literatura sabíamos que los precursores aromáticos comienzan a formarse al 5º mes. Entonces fue al 5º mes donde Anilú empezó a hacer muestreos y un año lo hicimos en Oaxaca y el otro año lo hicimos en Veracruz. Por eso nos dimos cuenta que las floraciones no son simultáneas y hay desfases. Y de un año a otro también en la misma región, ¿verdad? Y bueno, estos son algunos resultados que nosotros encontramos que es bien importante y que yo quiero compartirlo con los productores. Miren cómo es el desarrollo de la glucovainillina a los 5 meses. Como les comentaba, es insignificante el contenido de glucovainillina. ¿Qué pasa a los 6 meses? ¿Y qué pasa a los 7 meses? A los 7 meses este precursor es cesante. Si nosotros vemos y calculamos cuánto podemos obtener de vainillina a partir del 10% de glucovainillina, corresponde aproximadamente al 50%, 48.8%.
Entonces diríamos, bueno, nuestra vaina debería de terminar con un 5% de potencial de vainillina, pero eso no sucede porque hay una transformación de la vainillina durante el beneficiado. Ahora, ¿qué pasa si dejamos la vaina durante más tiempo en la planta? El precursor, la concentración de precursor aumenta. Desgraciadamente, las vainas que dejamos a los 9 meses no las volaron y nada más pudimos conservar unas y nos arriesgamos a dejarlas al 10º mes. En el 10º mes es posible que la vaina ya reviente y se abra, entonces eso, la calidad tampoco es buena, pero yo vi en la ISUNI, cuando tuve la oportunidad de ir con el doctor Michel, vi que ellos engrapan la punta de la vaina para evitar que ésta se abra, entonces la dejan madurar más tiempo, de tal manera que los precursores aromáticos lleven a su máximo. Entonces ya cortan una vaina muy madura y esa vaina la venden pues, bastante cara, porque es una vaina muy seleccionada. Esa vaina, una vez deshidratada, secada, pues cristaliza por el alto contenido de vainillina que se forma, ¿verdad? Entonces, estos son algunas de los compuestos de origen glicosilado, es decir, son compuestos que son fenoles que tienen unido una molécula de glucosa durante el desarrollo del fruto. Las normas mexicanas, la denominación y la ISO pide medir los 4 compuestos mayoritarios, que son 2 aldehídos y sus respectivos ácidos. Estos son lo que las normas nos piden en el caso de planifolia y, bueno, la mejor vaina debe de tener un 2.4% de vainillina como máximo. Nosotros en México no tenemos establecidos la relación de estos dos como lo tiene Madagascar. Madagascar, periódicamente ellos hacen un muestreo para poder evaluar esta relación que hay y establecen los intervalos que debe de haber entre cada uno de estos compuestos. Nosotros ahorita estamos iniciando un grado. El objetivo es poder muestrear lo más que podamos de la cosecha 2021 en México y poder evaluar estos rangos, porque nosotros en México nos salimos de los rangos, no estamos dentro de los rangos que se establecen en Madagascar. Yo a veces veo artículos que se publican y nos ponen vainilla mexicana 1.9 y yo me pregunto, ¿de dónde trajeron esa vainilla? ¿Se la encontrarían? ¿Comprarían 2 vainas, 3 vainas? Porque cuando yo hago un muestreo en México, ustedes van a ver al rato las diapositivas, encontramos más que eso, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros en México podamos establecer estos rangos. Entonces aprovecho a hacer un llamado al sector productivo que quieran colaborar en este proyecto para enviar muestras. Lo que queremos es bien importante, cuidar la trazabilidad de la muestra, que no sean muestras mezcladas, que podamos identificar de dónde provienen para poder generar esta información que va a ser para ustedes, ¿verdad? Bueno, además de los 4 mayoritarios, la vainilla presenta otros fenoles. Esto es lo que hace a la vainilla muy interesante, no nada más desde el punto de vista aromático, sino desde el punto de vista nutracéutico. Por eso estas propiedades de antimicrobiano, anticancerígeno, antioxidante, antimutagénico, ¿sí? Es debido a la presencia de estos fenoles. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí presento algunos compuestos que son también derivados del ácido chiquímico. Son monosustituidos. Estos compuestos tienen el atributo de generar descriptores más frutales, más florales, ¿sí? Estos son los que les dan esas diferencias que hay a veces entre los perfiles aromáticos, porque algunas vainillas son más frutales, más herbales, más pues no sé, es decir, frutos rojos, dependiendo, ¿verdad?, del lenguaje de descriptores que utilicemos. Normalmente, estos que vimos anteriormente son los responsables de los atributos a chocolate, ahumado, a madera, a café, ¿sí? Y estos vendrían siendo más hacia lo miel, dulce, floral. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Bueno, por estudios que hemos realizado en otometría. Son estudios que lo que hacemos es utilizar
tanto el instrumento que es el cromatógrafo de gases como a los panelistas. Las muestras entran, entran a la columna, hay una separación de estos compuestos, la mitad de estos compuestos va a un detector del cromatógrafo y la otra mitad va a otro puerto de salida donde está el panelista. Entonces el panelista debe de ser una persona entrenada que pueda expresarse correctamente según el descriptor que él perciba y generar ese lenguaje, la sensación que él está sintiendo, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos encontrar, entonces, generar este tipo de gráficos. En la parte superior vendría siendo una respuesta del equipo del cromatógrafo y la parte de abajo vendría siendo la respuesta del panelista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos compuestos que el detector no lo ve, no lo identifica, pero el panelista sí. Entonces, eso habla del poder odorante que tiene el compuesto. Tiene mucho que ver con el umbral de percepción que el compuesto tiene. Ahora, este compuesto va a tener un umbral de percepción también dependiendo de la fase en donde se encuentra, si en el aire, si en el alcohol, o en X sustancia, ¿verdad? En este caso, lo que queremos decir es que muchas veces nosotros, como seres humanos, tenemos un olfato mucho más sensible que un aparato, ¿verdad? Sobre todo, particularmente cuando hay compuestos que tienen un alto poder odorante. Bueno, y estos vendrían siendo los descriptores que nos generan estos compuestos fenólicos. Entonces, tenemos compuestos fenólicos en la vainilla que tienen un umbral de percepción muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que con muy pocas concentraciones, el impacto que genera a nuestro sentido del olfato es bastante, o sea, el estímulo es bastante fuerte. Entonces, estos son algunos de los compuestos que hemos identificado en vainilla con impacto aromático. Me refiero a vainilla planifolia. Bueno, sin embargo, podemos ver que en México, como yo les comentaba hace rato, podemos tener diferencias en algunas vainas de la misma planifolia. Miren, esto es lo que dice la norma. Dice, la extra gourmet debe de tener al menos 2.4%. Sin embargo, miren, estos son resultados de vainas que vienen del mismo lote, que nos consta que fueron cosechadas después de los 9 meses y fueron generadas por una polinización natural. ¿Cómo sabe que son los 9 meses? Por la madurez, se ve. Cuando la vaina está bien sazona y está a punto la base floral está ya a punto, es madura. Entonces, aquí pudimos ver el contenido de vainillina de esta vaina cuando es sometida a un proceso de beneficiado tradicional. Cuando el beneficiado es tecnificado, esto se hizo en el Tecnológico de Veracruz por congelación, el contenido de vainillina es más elevado. Sin embargo, bueno, aquí uno podría decir, bueno, pero esto nos conviene más. Los perfiles aromáticos son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Los perfiles aromáticos entre el tecnificado y el tradicional son diferentes. Los panelistas prefirieron este, aun cuando el contenido de vainillina es menor. ¿Por qué? Porque se generan otros complátiles que no están aquí, ¿sí? Lo que quiero decir que la aroma vainilla no es toda la responsabilidad, sino también de los otros compuestos que están comprendidos en las vainas, ¿verdad? Ahora, con respecto a los compuestos anísicos como el anisil alcohol, en vanilla planifolia no siempre se detectan. Yo he podido verlos como precursores en las vainas verdes. Sin embargo, después de un beneficiado, en algunos casos se pueden detectar en trazas y en otros casos no. Sin embargo, estos son muy comunes para vainilla de Tahití y vainilla pompona, ¿sí? Son característicos de vainilla pompona. Esta es una especie silvestre. La semana pasada escuché que Luis lanzó una pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta era, ¿y por qué no trabajamos? ¿Por qué no aprovechamos las especies silvestres? Esta es una especie que nosotros tenemos en estudio, que ya el próximo año vamos a
generar, ya está toda la información, ahorita estamos ordenando para publicarla. El contenido de vainillina rompe todo lo que nosotros hasta ahorita habíamos visto. Anisil alcohol, esto es un beneficiado tradicional, ahí tiene compuestos anísicos que le hace también muy importante. Y Luis Olvidó también mencionó la vez pasada que nos mandó una vaina de Brasil, más no nos las mandó, nos las dio en el Congreso del 2006, que estuvimos allá con ellos. Esta vaina era una vaina muy grande, muy aromática, no sé si recuerdan los que estuvimos en ese Congreso de Costa Rica, y bueno, yo analicé, este es el resultado de una vaina, esto no quiere decir que este es el resultado de toda la vainilla de Brasil, aquí va a ser esta aclaración. Yo analicé esta vaina, es una vaina muy grande, al parecer es pompona, tiene un bajo contenido de vainillina, sin embargo, miren, el contenido de compuestos anísicos es bastante elevado. Si consideramos delante de los compuestos anísicos, es más de 60 veces mayor que el de la vainillina. Entonces, es una vainilla que puede ser atractiva para la industria de los perfumes o puede tener un uso interesante, ¿verdad? Bueno, a esto me refería, a este tipo de familias anísicos, que son muy odorantes, que estos son los que les dan las tonalidades anís, a flor, a fruta, y son muy valorados y apreciados en la vainilla tahitiana y en pompona. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos también en el laboratorio de evaluación sensorial? Hacemos evaluaciones olfativas, nada más olfato, ¿sí? Y estos son resultados de un análisis de olfacción de 3 lotes de vainas que vienen del mismo lote, pero fueron sometidas a diferente beneficiado, ¿sí? Entonces, miren cómo el efecto del beneficiado también modifica el perfil aromático de la vainilla. Entonces, vemos, por ejemplo, en este beneficiado 1, este fue un beneficiado tradicional puro sol, el atributo más fuerte fue hacia chocolate, ¿verdad? Y en este fue un beneficiado por inmersión en agua, y vemos las diferencias en estos perfiles, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mejor? Al que el productor quiera, porque a mí me han preguntado, diga cuál es la mejor vainilla, pues la que a usted le guste, ¿verdad? Como la cerveza, ¿cuál es la mejor cerveza? La que a usted le guste. El mejor vino, pues el que a ti te guste, ¿verdad? Cada uno tiene el saber hacer su proceso de beneficiado, y si al productor ya le gusta, está satisfecho, continúa así. El chiste es que sea constante, que considere guardar las reglas de higiene para que sean productos inocuos, porque si no, entonces el crecimiento de hongos nos va a modificar estos perfiles aromáticos también. Bueno, antes de terminar con esta plática de aromas, yo quisiera mencionar qué es lo que estamos haciendo con el grupo Vaniclean, qué acciones estamos tomando en el rescate del cultivo de la vainilla en México. Y bueno, actualmente tenemos un proyecto ambicioso que se llama Estrategias para la adaptación y mitigación del cambio climático necesarias para el rescate del cultivo de la vainilla. Varios de los conferencistas que han presentado en este seminario forman parte del equipo Vaniclean, son investigadores muy competentes, de veras, con disciplinas muy diferentes. Entonces estamos uniendo esfuerzos con el sector productivo, porque tenemos una carta de apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que apoyó este proyecto en el 2018 para ser sometido a la convocatoria del FORDECID. Somos 20 investigadores titulares, no quiere decir que no puedan agregarse más investigadores, está abierto. Hay 8 investigadores asociados y más de una veintena de estudiantes realizando tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, y están abiertos también para más estudiantes y trabajar en este proyecto que es ambicioso. Estas son las principales líneas de acción que desarrollamos con los diferentes equipos multidisciplinarios que tenemos en el proyecto. El objetivo es poder contribuir a mitigar y adaptar este cultivo que ha sido severamente dañado por el cambio climático. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? Lo que deseamos es aumentar la producción de vainilla,
a un corto plazo. Es un reto que yo creo que si unimos esfuerzos lo pudiéramos conseguir, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que estamos trabajando bastante es en la recuperación y el resguardo del germoplasma, ¿verdad? Creemos que tenemos recursos muy valiosos que deben de ser aprovechados de manera responsable, de manera con conocimiento en beneficio del sector productivo y de los consumidores también. Entonces estamos haciendo colectas tanto en Oaxaca, particularmente en Oaxaca. En Veracruz también hemos hecho algunas colectas y estamos resguardando estos en un banco de conservación que actualmente tenemos. El primer sombreadero fue donado por una asociación civil. Ahorita, gracias al recurso del proyecto, tenemos otro segundo sombreadero para una capacidad de otras 86 accesiones. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Poseemos 96 accesiones en resguardo de 11 especies diferentes, 5 ya bien identificadas y 6 en curso de ser identificadas. Esperemos que el próximo año esta pandemia nos deje continuar profundizando estudios para análisis molecular con el doctor Michel Bisoni y el doctor Mauricio, quien estuvo de ellos. Entonces, es un proyecto que colabora también la doctora Rebeca Menchaca, varios investigadores, Leti Evodia, Leti Cano, Evodia Silva, Carlos Cerdán, que nos está apoyando muchísimo, igual que Paulo, en lo de las estaciones meteorológicas. En otra ocasión espero tener la oportunidad de poder presentarles los avances de este proyecto. Como dijo Rebe, hemos pasado por momentos de lucha, nos hemos esforzado bastante, pero ha valido la pena. Entonces, bueno, acabamos de terminar la primera etapa del proyecto, estamos esperando la bandera verde de CONACYT para continuar con la segunda etapa. Yo quiero presentarles un caso de éxito. Esto es para mí bien importante comentarlo. Esto es resultado de del Congreso del año pasado. Ahí llegó una persona, el señor Darío Ramírez Fontana, quien me localizó para poder realizar unos análisis de unas muestras que me dejó con la doctora Rebeca. Me hablaron por teléfono porque ya no tuve la oportunidad de que los diera personalmente. Me mandó unas muestras así misteriosas. Y entonces yo las analicé y él me dijo que me parecían. Yo le dije que me parecían interesantes, pero que no era planifolia. Y me dijo, efectivamente, no es planifolia. Eran unas muestras gorditas, chaparritas, aceitosas, muy aceitosas. Y entonces las analicé y él vio los resultados y luego yo creo que después de ver mis resultados, porque él no me había dicho, pero ya había mandado a hacer análisis a Europa, había hecho análisis en Holanda, habían hecho análisis en Alemania, y como coincidimos, yo creo, él confió en mí y le agradezco mucho a la familia del señor Ramírez, Darío Ramírez, haberme confiado este proyecto. Y es el proyecto, la cuarta especie que se lanza en el comercio Vanilla cribiana, que crece en Chiapas, México, y en Guatemala, en Cobán, Alta Verapaz. ¿Por qué es importante en el caso de ellos, de la finca del señor? Es la única finca de Vanilla cribiana. Tienen más de 10,000 plantas ya en producción, ¿sí? Entonces ya puede ser comercializada, porque el problema de las especies que nosotros estamos analizando y estamos encontrando con un potencial aromático es que son plantas silvestres que necesitan adaptarse, domesticarse. En el caso de él se lanzó ahí y bueno, actualmente tenemos resultados muy satisfactorios. Los contenidos de vainillina llegan a 1.9. Pueden decir, no es suficientemente alto. Tiene compuestos anísicos, tiene otros compuestos que la hace bastante importante y uno de los atributos más sobresalientes de Vanilla cribiana es el contenido de ácidos grasos. Tiene mucho contenido, o sea, duplica el contenido de Vanilla cribiana con ácidos grasos. Entonces, yo le veo un futuro, no solamente en vainas beneficiadas como tal, sino en la producción de oleoresinas por el contenido de ácidos grasos. Entonces,
Es un proyecto que este año nos deja satisfacción de formar parte de este equipo de la familia del señor Darío. Y bueno, espero haber también respondido la pregunta de Luis. Sí se pueden las especies silvestres cuando se estudian, cuando se garantizan que el potencial aromático puede ser interesante, pueden tener un futuro, ¿verdad? A mí me ha costado a veces trabajo ver cómo algunos productores aquí en la región fueron engañados dándole un germoplasma de una especie que no es copial, y por muchos años ellos la cultivaron, se desesperaron porque no daba, el aroma no era suficiente, pues porque no era planifolia. Entonces no me dijeron, yo estuve en esas tierras, 5 hectáreas de una vainilla que no es. Entonces, yo creo que el programa de Sembrando Vida es un programa que puede ayudar mucho siempre y cuando se haga con responsabilidad, y yo creo que está en buenas manos para los que están apoyando esto. ¿Qué es lo que yo visualizo para el futuro de la vainilla? Esta es una plantación también silvestre. Que nuestras futuras generaciones conozcan, se involucren en este cultivo, podamos conquistarlas con diferentes foros, como este foro que empezamos con REV en el 2008, ¿verdad? Que bueno, ahorita por la pandemia no se ha podido hacer, con las actividades que están haciendo en Puerto Rico. Yo creo que estamos para unir esfuerzos, yo creo que las son buenas, y bueno, hagamos algo porque nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de este rico aroma. Muchísimas gracias y aquí estoy.